Amada familia, buenas noches. Damos gracias a Dios por permitirnos estar esta noche reunidos nuevamente en familia, conociendo su palabra, conociendo su voluntad, conociendo a través de su palabra, fortaleciéndonos, creciendo en nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe. El tema de hoy se llama el templo del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, nos permitas comprender tu palabra en esta noche, la que tú has preparado para nosotros. Disponemos nuestros corazones, Señor. Hoy nos proponemos entender qué significa que somos el templo del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu, Señor, trayéndonos revelación y discernimiento a tu palabra. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a 1 Corintios capítulo 3, 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Gloria a Dios. Aquí les está hablando el apóstol Pablo a los corintios, a la iglesia de Corintio, y le está diciendo, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en ustedes? Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que nosotros somos templos de Dios. Amén. Y nos está diciendo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Sí, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros y nosotros nos convertimos en templo de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar Éxodo 25:8. Y aquí vamos a ver lo que era el templo de Dios antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice la palabra, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Aquí es Dios, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Moisés. Dios, nuestro amado Padre, se propuso sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo hizo a través de Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues Dios se comunicaba se comunicaba con Moisés en el monte Sinaí. Pero nuestro Señor quería morar, habitar en medio del pueblo. Por eso le dio esta instrucción a Moisés de que le hiciera un santuario. Y él le dio todo el diseño. Él le dio las instrucciones de cómo debía ser. Ese santuario es lo que se conoce como el tabernáculo. Y ese tabernáculo es una copia, es una réplica de lo que es el santuario de Dios en el cielo, el trono de Dios en el cielo. Y es la manera como nuestro Señor empezó a habitar en medio del pueblo, en el medio del pueblo de Israel. Empezó a habitar en este tabernáculo. En este tabernáculo estaba la presencia de Dios. El tema con este tabernáculo, había una nube. Sobre el tabernáculo de esa nube podemos leer en Números 9, no lo vamos a leer ahorita porque es un poco extenso, pero si quieren investigar en Números capítulo 9, ahí habla sobre esta nube. Sí, es la presencia de Dios que estaba en forma de una nube, que en la noche parecía fuego, y estaba siempre estaban siempre en medio del pueblo de Israel, y cuando la nube se movía, el pueblo se movía con la nube. O sea, Dios a través de este lugar, de este templo, de este tabernáculo, guiaba a su pueblo. Ahora miremos qué dice Éxodo 29:43. Me reuniré allí con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Entonces la presencia de Dios lo hacía santo. Ahí era donde las personas, el pueblo de Israel, iban, porque allí estaba morando la presencia de Dios, ahí iban las personas a ofrecer sus sacrificios, a ofrecer sus ofrendas, su adoración a Dios. Y todo lo que eran los rituales de purificación y todo lo que manejaba el pueblo judío por instrucción de Dios a través de Moisés, a través de sus rituales y sus leyes de expiación y purificación. No cualquiera se podía presentar allá delante de Dios, por eso el templo, este tabernáculo, constaba de 3 partes. La primera parte era el atrio, donde todas las personas llegaban con sus ofrendas, ahí los sacerdotes hacían los sacrificios y luego ahí seguía una parte interior dentro de la carpa que se llamaba el lugar santo. Ahí solo podían entrar sacerdotes, y más al fondo de la carpa estaba el lugar santísimo.
Este lugar santísimo solo podía entrar, ahí era donde moraba la presencia de Dios, y en este lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y una vez al año podía entrar, y esa era la comunión que tenían con Dios. Ese era el tipo de comunión que tenían con Dios. Miremos qué dice 2 de Samuel 7:2. David le dijo al profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en este hermoso palacio de cedro, mientras que el cofre de Dios está en una carpa. Ok, entonces aquí el rey David, ya cuando estaba en el trono, él se propuso en su corazón construirle un templo a Dios, porque decía: yo estoy viviendo en una casa de cedro, y el templo de Dios, el arca de Dios, estaba entre cortinas, es decir, en el tabernáculo. Entonces él se propuso construir un templo para Dios, y Dios le confirmó, le aceptó, pero le dijo que no iba a ser él el que lo iba a construir, sino iba a ser su hijo. Y el hijo fue el rey Salomón. Y el rey Salomón fue el que construyó el templo de Dios en el pueblo de Israel. Este templo ya era un templo fijo, ¿no? Era una construcción, ¿sí?, exuberante, muy grande, de grandes dimensiones, y decorado con oro. Bueno, muy hermoso era el templo. Y allí se hacía lo mismo, ahí se hacían los sacrificios, los rituales, entraban los sacerdotes al lugar santo, y al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Este templo fue destruido por los babilónicos, por el imperio de Babilonia, y luego fue reconstruido por Zorobabel. Gracias, digamos que el rey persa Darío le dio la autorización, y él pudo venir, le dio los recursos, y él pudo construir nuevamente el templo. Y ese templo luego fue destruido por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, y hasta ahí llegó ese templo. Pero digamos que la presencia de Dios estuvo en ese templo hasta cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar qué pasó después con la presencia de Dios y cuál fue ahora el templo de Dios. Miremos Juan 2:19. Antes de eso vamos a Mateo 27, 50 y 51. Mateo 27, 50 y 51. Dice: Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte y murió. Al instante, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando de este pasaje, hace referencia al momento en que nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz, estando crucificado. Y dice que el velo del templo se rasgó en dos, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, allá donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, donde estaba la presencia de Dios, se rasgó y se abrió en dos, de arriba hacia abajo, ¿sí? Se rasgó en dos. Eso significa que la presencia de Dios salió del templo. A partir de ese momento la presencia de Dios salió de ese templo. Ya no estaba Dios en ese templo porque ya había un mejor plan, ya había un mejor pacto. Ahora había un mejor propósito. El Señor se había propuesto morar en nuestros corazones. Entonces aquí ya, y eso era parte del plan. Ese sacrificio de Cristo era parte del plan para poder morar en nuestros corazones. Mire lo que dice Juan 2:19. Ahora sí vamos a Juan 2:19. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí fue un pasaje cuando los fariseos le pidieron señales a nuestro Señor Jesucristo, y Él les dijo: listo, destruyan este templo, haciéndose referencia al templo que había construido Zorobabel, el que estaba vigente cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra. Y Él les dijo: destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Pero miremos el versículo 21, ¿a qué se refería con eso de que yo lo levantaré en 3 días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Al tercer día levantó este templo. Esa era la señal que pedían los fariseos, y fue la señal que nuestro Señor Jesucristo dio. Y esto quiere decir que a partir de ese momento el Espíritu Santo ya no empezó a morar allá en ese templo, sino que ahora ya está habitando en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él a todos nosotros, a los que creemos en Cristo, porque nosotros, cuando hemos recibido a Cristo, somos el cuerpo de Cristo.
Entonces el Espíritu Santo entra a morar al cuerpo de Cristo, a todos nosotros los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Lo que dice Juan 14, 23. Miremos Juan 14, 23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Mi Padre los amará. El que me ama hace mi voluntad. El que me ama me obedece. Entonces eso es parte de saber realmente si estamos amando a Dios. Si obedecemos a Dios, si obedecemos a Cristo, debemos su voluntad. Y Él dice que el que me ama me obedece y mi Padre lo amará y vendremos a Él, al que lo ame, y haremos morada con Él. Es decir, en la figura del Espíritu Santo entra a morar en nosotros el Padre y el Hijo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Es el mismo Dios. Y entra a morar en nosotros. ¿En dónde? En nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son la morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Dios se manifestaba al pueblo de Israel a través de un tabernáculo, un templo, que fue dadas las instrucciones a través de Moisés para construirlo, y se dio una cantidad de rituales de purificación para poder tener acceso, y no lo tenía todo el mundo, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero a partir del momento en que nuestro Señor Jesucristo viene y hace ese sacrificio de muerte por todos nosotros para limpiarnos de nuestro pecado, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, sale de ese templo y empieza a morar en el cuerpo de Cristo, nosotros. Entonces, miremos lo que dice acá el versículo primero de Corintios, versículo 6, el capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. Habla sobre qué es responsabilidad de nosotros cuidar el templo de Dios. Mire lo que dice acá. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Aquí nos está diciendo que nosotros ya no nos pertenecemos. Nosotros hemos aceptado el señorío de Cristo. Quiere decir que le hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Quiere decir que ya no somos nosotros los que gobernamos en nuestros cuerpos, en nuestra vida, sino que el que gobierna es el Señor. Ya nuestros cuerpos ya no nos pertenecen a nosotros, les pertenece es al Señor. Le pertenecemos a Él. Aquí nos está diciendo, ustedes ya no se pertenecen, no soy vuestros, refiriéndose al cuerpo, sino que dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está morando en nosotros, tenemos a Dios en nosotros y ya no somos de nosotros. Ahora le pertenecemos a Él, Él es nuestro Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 3:17. Dios destruirá al cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces, nuestro cuerpo es santo porque está la gloria de Dios en nosotros, es santo. Y cuando nosotros destruimos el templo de Dios, es decir, nuestro cuerpo, cuando nosotros no lo tratamos como corresponde, no cuidamos el templo de Dios, pues eso tiene sus consecuencias. Atentar en contra tiene consecuencias. Atentar en contra del cuerpo de Dios tiene consecuencias. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Jesucristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Y dice que juntamente con Él fuimos crucificados a nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre natural que éramos nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, ese hombre natural es crucificado. Esa naturaleza pecaminosa es crucificada. Nosotros morimos al pecado. En Cristo Jesús morimos al pecado. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. La presencia de Dios vive dentro de mí, mora dentro de mí. Es su Santo Espíritu morando dentro de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo material, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir que lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Lo vivo ahora en el ámbito de la fe, en obediencia. Quiere decir que me someto a lo que he creído, a lo que el Señor me dice. Me someto a Jesucristo porque confío en Él, confío en sus promesas, confío en sus palabras, confío en sus bendiciones, confío en todo lo que ha declarado de nosotros en Él. Estoy persuadido por su palabra y me entrego en obediencia a Él. Entonces, de ahora en adelante, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, me someto a su voluntad. Para terminar, vamos a ir a 2 Corintios 7:1. Yo lo voy a leer. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, nosotros somos los amados, amados en Cristo, puesto que tenemos tales promesas, nosotros tenemos las promesas de Dios, ¿sí? Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. O sea, preservémonos en pureza, en santificación, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Alejémonos de todo lo que contamina nuestro cuerpo, de todo lo que contamina nuestro espíritu. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. Guardemos nuestros oídos, guardemos nuestros ojos, guardemos nuestras manos. El Señor Jesucristo en el Evangelio, en los Evangelios, enseña que si tu ojo te es ocasión de pecar, quítate el ojo, que es mejor entrar tuerto y no morir en el infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar, de caer, quítate la mano. Cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que hacemos, cuidemos lo que pensamos. Que no haya contaminación, no permitamos, limpiemos toda contaminación de nuestra carne y de nuestro espíritu. Dice acá, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad es un proceso. Desde que recibimos a Cristo empieza el proceso de santidad. Es un proceso que no termina con nuestra muerte. Cuando morimos carnalmente termina el proceso de santificación, pero es un proceso permanente. Nos vamos haciendo cada vez más a la medida de Cristo, el varón perfecto. Nos vamos cada vez más pareciendo a Él ¿en qué? En su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de decidir. Acuerden que ayer vimos que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Cada vez nos parecemos más a Él y estamos capacitados para ello. Entonces aquí nos está diciendo que limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu para que podamos ir perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Es decir, en ese temor reverente, obedeciendo al Señor, porque Él es nuestro Señor y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias por enseñarnos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que tu presencia, Dios mismo, tú estás morando dentro de nosotros y que por eso nuestros cuerpos son santos, porque son santificados con tu presencia, Señor. Ya no somos nosotros los que gobernamos en nuestro cuerpo, sino eres tú, Señor, tu Santo Espíritu gobernando en nosotros. Tú eres nuestro Señor. Ya no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque estamos en buenas manos, estamos en las mejores manos, estamos confiados de tus promesas, Señor, porque tenemos las mejores promesas, tenemos un mejor pacto ahora. Cristo mora dentro de nosotros, Dios mora dentro de nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para permitirnos, Señor, cada vez ir perfeccionándonos en santidad. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.